El buen hijo. Mientras Bobby jugaba en la granja, debía tener unos 6 años, tropezó y cayó en el pozo de agua seco que había estado abandonado durante años. Era un día tormentoso y, en cuanto Bobby cayó al pozo, un rayo atronador descendió en el pozo, cientos de veces más rápido de lo que Bobby caía. En el fondo del pozo, el rayo se entrelazó formando una especie de cojín de energía, evitando que Bobby se lastimara gravemente. No obstante, pasó varias semanas en coma, hasta que un día simplemente abrió los ojos como si nada hubiera pasado. Esta es la historia de la familia Robinson, situada en el campo rural de América durante la década de 1930, en un pequeño pueblo agrícola cerca de Springfield, Illinois. Los Robinson, una familia de 7 chicos, vivían en una granja que siempre parecía estar en caos. Los chicos siempre peleaban, causaban travesuras y se metían en problemas. Excepto Robert. Robert, o Bobby como lo llamaba su familia, era diferente. Era el tercero más grande de los hermanos Robinson, un tanto una alma gentil entre todo el caos. Siempre fue el hermano amable, más amigable, que trataba de mantener la paz, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía empeñado en causar problemas. A menudo se lo veía vagando por la granja, soñando despierto o jugando con los animales, intentando escapar de las interminables peleas que marcaban la vida de sus hermanos. Los Robinson eran enemigos jurados de sus vecinos, los Smith, una familia cuya enemistad con los Robinson había perdurado por generaciones. La causa de su enemistad nunca estaba clara, simplemente una de esas enemistades profundas que se heredan, ya sea que las entendieras o no. Fue en una cálida tarde de verano que Bobby se encontró atrapado en medio de uno de estos amargos conflictos familiares, uno que cambiaría su vida, y el destino de su familia, para siempre. Los 2 hermanos mayores, Thomas y Robert, habían ido al pueblo a pasar la tarde en la tienda general local. Era una salida común. Compraban algunas sodas, conversaban con los otros chicos del pueblo y disfrutaban del calor de una tarde de verano. Todo parecía tranquilo, pero esa tarde, la calma se rompió. 4 de los chicos Smith, grandes y corpulentos adolescentes, aparecieron de la nada. Habían estado esperando detrás de algunos edificios cercanos. Emboscaron a Thomas, quien, a los 13 años, no era lo suficientemente grande como para enfrentar la agresión de los Smith. Lo que comenzó como una disputa verbal rápidamente se convirtió en una violenta pelea. Antes de que Bobby pudiera entender lo que estaba pasando, la situación se volvió mortal. Uno de los chicos Smith, en un arrebato de rabia, sacó un cuchillo y apuñaló a Thomas. Solo tenía 10 años, pero eso no importaba. La cuchilla penetró profundamente, y en pocos momentos, Thomas yacía en el suelo, sin vida. Los Smith huyeron, dejándolo atrás como si fuera un animal muerto, y Bobby, lleno de rabia y terror, corrió de regreso a casa, desesperado por contarle a la familia. Entró corriendo por la puerta, gritando, su voz temblorosa por el miedo. «Tommy está muerto», gritó. Su padre y hermanos no perdieron tiempo. Agarraron sus abrigos y corrieron de regreso al pueblo, dejando a Bobby solo en la casa. Solo en la casa con su culpa. La visión de su hermano tendido en el suelo, frío y sin vida, atormentaba a Bobby. El dolor y la culpa lo devoraban. Deseaba que hubiera sido él. Deseaba poder haber tomado el lugar de Tommy. En medio del caos, Bobby se dirigió hacia el viejo pozo de agua abandonado cerca de la parte trasera de la propiedad, un pozo que no se había utilizado en años. El pozo se había convertido en un lugar de escape para él en el pasado, un lugar para pensar cuando las cosas se volvían demasiado abrumadoras. Una vez había caído allí de niño, a unos 6 metros de profundidad, pero algo extraño sucedió ese día. Cuando cayó, un rayo golpeó el pozo, más rápido de lo que Bobby caía. El rayo, con una fuerza fuera de toda razón, de alguna manera amortiguó su caída, impidiendo que se lastimara. No lo entendió en ese entonces, y no lo entendía ahora, pero era lo único en su vida que había sentido fuera de su control, algo que se sentía conectado con una fuerza superior. Así que Bobby fue al pozo ese día, sintiendo que ya no quedaba nada por lo que vivir. Se paró al borde y miró hacia abajo, contemplando el fin. Con el corazón pesado, susurró las palabras que lo atormentaban. Ojalá hubiera sido yo. Y en cuanto esas palabras salieron de sus labios, un violento rayo golpeó el pozo una vez más. La electricidad chisporroteó en el aire, y Bobby, sintiendo una fuerza inexplicable apoderándose de él, se desplomó al suelo, su cuerpo ahora apuñalado y cubierto de sangre.
Mientras tanto, de regreso en el pueblo, la familia de Bobby descubrió que Thomas había sobrevivido. Estaba magullado y golpeado, sin heridas por apuñalamiento y vivo, sentado en el porche de una casa local, su vida salvada. Los Smith habían huido, sin querer lidiar con las consecuencias. Confusa y aliviada, la familia de Bobby llevó a Thomas de regreso a casa, sin darle importancia a la desaparición de Bobby. Pensaban que estaba mintiendo, tal vez inventando historias para llamar la atención. Pero cuando regresaron a casa, encontraron a Bobby en el jardín, cubierto de sangre y al borde de la muerte. El médico local fue llamado rápidamente, pero no estaba claro cómo había sido herido Bobby. No había estado cerca de la pelea. Su familia, tratando de entender lo que había sucedido, no tenía respuestas. El ciclo de violencia continuó. La enemistad entre los Robinson y los Smith alcanzó un punto crítico. Años de animosidad habían llevado a esto, una terrible confrontación. Fue un día que el pueblo nunca olvidaría. Estallaron disparos, fuertes y brutales. Las dos familias, atrapadas en una sangrienta batalla, lucharon hasta la muerte. Hombres, mujeres y niños caían al suelo, ya sea disparados o mortalmente heridos. Las calles se llenaron de sangre, y sin embargo, en medio de todo esto, allí estaba Bobby, intacto, ileso. En ese momento, Bobby se había convertido en algo parecido a un fantasma, un niño que había absorbido tanto sufrimiento y dolor que se había transformado. Ya no era el niño inocente, Bobby se había convertido en un símbolo de sacrificio, de algo más grande que todos ellos, aunque no lo supieran. Corrió de regreso al pozo, esperando que esta fuera la última vez. La destrucción a su alrededor, los disparos, los gritos, todo se sentía tan desesperanzado. Pero Bobby, con el corazón roto por los años de conflicto, pronunció nuevamente las mismas palabras. Ojalá hubiera sido yo. Tan pronto como esas palabras salieron de sus labios, la tormenta que rugía en lo alto respondió. Un enorme rayo descendió del cielo, y Bobby cayó al suelo una vez más, herido, disparado y roto. Pero esta vez, algo extraño sucedió. Todas las personas que habían caído, que habían muerto en esa terrible pelea, comenzaron a levantarse. Se pusieron de pie, sin heridas, como si nada hubiera ocurrido. Los muertos caminaban de nuevo, sus heridas sanadas, mientras todos miraban a Bobby, asombrados, incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. El rayo volvió a surcar el aire, y Bobby fue envuelto en una brillante nube de luz. Fue elevado al cielo, arrastrado hacia el corazón de la tormenta. El sonido del trueno resonó en la distancia, mientras Bobby se elevaba más y más alto. Y luego, tan rápido como todo había comenzado, terminó. Pasaron los años, y la enemistad entre los Robinson y los Smith finalmente se disipó. El odio que había consumido a ambas familias durante generaciones se evaporó con el sacrificio de Bobby. Las dos familias, después de haber perdido tanto, finalmente comprendieron lo inútil que había sido la violencia, cómo había destruido todo lo que alguna vez valoraron. Los habitantes del pueblo hablarían de ese día durante años, contando la historia del niño que había sido tocado por la tormenta. Pero quien lo recordaría más sería Tommy, el hermano mayor de Bobby, quien viviría hasta los 87 años. En sus últimos años, Tommy se sentaba en su porche, sus viejos huesos adoloridos, su mente llena de recuerdos de su juventud. La familia ya se había ido, sus hermanos, sus padres, pero Tommy aún cargaba con él el peso de todo lo que había sucedido. El dolor, la culpa, la ira. Había vivido con todo eso, viendo cómo su familia se desmoronaba lentamente, la tragedia nunca dejándolo del todo. Un día, mientras el sol se ponía sobre los campos, Tommy comenzó a contar su historia a los niños del pueblo. Su voz era áspera, pero sus palabras estaban llenas de la sabiduría de un hombre que había vivido una vida llena de recuerdos de su hermano perdido. Yo estuve allí, dijo, mirando hacia los campos, con la mirada distante. Lo vi todo, vi lo que hizo Bobby, lo que él pasó. No lo entendía entonces, pero ahora lo entiendo. Él era el buen hijo, el que llevaba todo nuestro dolor. Él fue el que nos salvó, incluso si eso le costó la vida. Los niños escucharon en silencio, sintiendo el peso de las palabras del anciano. Tommy hizo una pausa, como si buscara la manera correcta de explicar lo que sentía. Bobby no merecía lo que le pasó. Ninguno de nosotros lo merecía. Pero él nos salvó. Al final, ese chico nos salvó a todos.
Y cuando Tommy terminó su historia, el sol se ocultó detrás de la vieja granja, proyectando largas sombras sobre la tierra. Nunca dijo si se sentía culpable o agradecido por lo que Bobby había hecho. Tal vez era ambas cosas. Pero en su corazón, Tommy sabía una cosa con certeza: Bobby había llevado su dolor con él. Y en ese momento, mientras la tormenta retumbaba a lo lejos, Tommy se sintió en paz.